Bienvenidos a Dale Hilo Podcast. Yo soy Jorliana de Lana Colores y este es un espacio para crear y crecer donde el crochet se convierte en una forma de expresión, de proceso y de aprendizaje, y donde hablamos de todo lo que pasa mientras damos forma a nuestras ideas. Así que toma tu aguja de crochet y dale hilo. Hola, bienvenida o bienvenido a Dale Hilo Podcast, el podcast de Lana Colores. Yo soy Jorliana y hoy quiero hablar de un tema que me encanta, porque si tejo como tejo hoy es gracias a estas pequeñas cosas que fui aprendiendo en el camino. El episodio se llama Técnicas que cambiaron mi forma de tejer, pero en realidad no vamos a hablar solamente de técnicas, vamos a hablar de aprendizaje, de errores, de descubrimientos y de esos momentos en los que algo hace clic en nuestra cabeza y de repente entendemos el crochet de una manera completamente diferente. Porque creo que todas las tejedoras hemos pasado por eso. Al principio aprendemos a hacer cadenetas, puntos bajos, puntos altos y seguimos tutoriales paso a paso, pero llega un momento en el que dejamos de preguntarnos qué punto sigue y comenzamos a preguntarnos por qué estamos haciendo este punto. Y yo creo que ahí es donde nuestra cabeza, nuestro cerebro hace ese clic. A veces pensamos en el crochet como una manualidad sencilla, pero yo creo que si nos detenemos a analizarlo, es una técnica que ha evolucionado durante generaciones. Cada punto, cada método y cada truco que usamos hoy es el resultado de conocimientos transmitidos de una persona a otra durante décadas. Y lo más interesante es que seguimos aprendiendo cosas nuevas, incluso después de años de experiencia. Así que hoy quiero compartir algunas de las técnicas y aprendizajes que transformaron mi forma de tejer y que quizás también puedan transformar la tuya. La primera técnica que cambió mi forma de tejer fue aprender a leer patrones. Durante mucho tiempo dependí exclusivamente de tutoriales en video y yo creo que obviamente no hay absolutamente nada malo en eso. De hecho, para muchas personas es la forma más fácil de empezar. Pero cuando aprendí a leer patrones, sentí que alguien había abierto una puerta enorme frente a mí. De repente ya no dependía de encontrar exactamente el video que necesitaba, sino que podía acceder a diseños de cualquier parte del mundo, podía entender cómo estaba construida una prenda, podía modificar diseños y podía resolver problemas por mi cuenta. Lo curioso es que leer patrones no se trata solamente de seguir instrucciones, se trata prácticamente de aprender un nuevo idioma. La abreviatura, cada símbolo, cada repetición tiene un significado específico y cuando comienzas a entender ese lenguaje ocurre algo muy interesante. Yo creo que ahí empiezas a dejar de copiar proyectos y empezar a comprenderlos mejor. Creo que existe un momento muy importante en la vida de toda tejedora, que es el momento en el que mira una prenda y piensa, ah, sí, ya sé cómo hicieron esto. Y cuando llegas a ese punto, tu creatividad se multiplica, porque ya no dependes únicamente de lo que alguien más te enseña, empiezas a construir tus propias ideas y creo que eso es fantástico. La segunda cosa que cambió completamente mi forma de tejer fue entender la tensión. Y sinceramente, esta es una de las cosas que nadie valora hasta que la comprende. Creo que durante mucho tiempo me frustré porque algunas prendas no quedaban del tamaño correcto, o por lo menos del tamaño que yo quería. Usaba el mismo hilo, el mismo gancho, seguía exactamente las mismas instrucciones y aún así ese resultado era diferente. La explicación era mucho más simple de lo que pensaba, porque claramente cada persona teje de manera diferente, sostiene el hilo de manera diferente, tiene una tensión distinta. Dos tejedoras pueden utilizar exactamente el mismo patrón y obtener resultados diferentes, y eso no significa que ninguna de ellas esté equivocada. Simplemente significa que cada mano trabaja de forma única y cuando finalmente yo pude comprender esto, dejé de culparme cada vez que algo no salía perfecto. También creo que me di cuenta de la importancia de hacer muestras antes de comenzar proyectos grandes y esto lo hablamos muchísimo en detalle en los otros episodios del podcast.
Yo sé que muchas veces da pereza realizar la muestra, queremos empezar directamente la prenda, pero una pequeña muestra puede ahorrarnos horas y horas de trabajo después. Ahora quiero hablar de una herramienta extremadamente sencilla, que son los marcadores de puntos. Y sé que parece algo pequeño, pero honestamente yo creo que cambiaron mi vida como tejedora. Recuerdo mucho que al principio pensaba, no, no los necesito, voy a recordarlo dónde empieza la vuelta, o sea, no, creo que tengo buena memoria. Y por supuesto, pues no me acordaba. Perdía puntos, me equivocaba con los aumentos, contaba una y otra vez y terminaba muy frustrada. Con el tiempo descubrí que muchas tejedoras experimentadas utilizaban marcadores constantemente y claro, me di cuenta de algo importante. La experiencia no consiste en cometer menos errores. Muchas veces consiste en crear sistemas para evitarlos. De hecho, cuando vemos a una tejedora trabajar muy rápido, solemos pensar que tiene más talento, pero la realidad es que probablemente tiene mejores hábitos. Está organizada, utiliza herramientas y evita problemas antes de que aparezcan. Y eso también es experiencia. La siguiente técnica fue el anillo mágico. Y si tejes amigurumis, seguramente sabes exactamente de qué estoy hablando. Yo antes comenzaba mis proyectos circulares haciendo cadenitas y cerrándolas en un anillo. Funciona, por supuesto, pero siempre queda un pequeño agujero en el centro que no es grave, pero estaba ahí. La primera vez que aprendí el anillo mágico sentí que había descubierto un secreto profesional. De repente podía cerrar completamente el centro del tejido, el acabado se veía muchísimo más limpio, más pulido, más profesional. Y lo curioso es que esta técnica ganó muchísima popularidad gracias al crecimiento de los amigurumis alrededor del mundo. Muchas personas lo consideran indispensable hoy en día, pero hubo generaciones enteras de tejedoras que trabajaron perfectamente sin utilizarla. Y eso me parece fascinante porque demuestra que incluso una artesanía tan antigua sigue evolucionando. Seguimos compartiendo conocimientos, seguimos mejorando procesos y sobre todo creo que seguimos descubriendo nuevas formas de hacer las cosas. Otra técnica que me abrió un mundo completamente nuevo fue aprender a trabajar solamente en una hebra del punto. Yo sé que puede parecer algo insignificante, pero las posibilidades son enormes. Cuando trabajamos únicamente en la hebra delantera o únicamente en la trasera, podemos crear texturas, relieves y estructuras completamente diferentes. Y yo aprendí una de las lecciones más importantes del crochet. No siempre necesitamos aprender algo complicado para obtener resultados espectaculares. Muchas veces un cambio mínimo produce una gran diferencia y creo que existe una idea equivocada de que para mejorar debemos aprender puntos cada vez más difíciles, pero muchas veces los diseños más impresionantes utilizan técnicas demasiado simples. Lo que cambia es la forma en que se combinan y eso es algo que me encanta del crochet. La creatividad suele ser más importante que la complejidad. Durante mucho tiempo ignoré el bloqueo, que es otra técnica de las que les quiero hablar. Pensaba que era opcional, pensaba que era algo que hacían únicamente las personas extremadamente perfeccionistas y pues claramente estaba equivocada. La primera vez que bloqueé una pieza me di cuenta por qué tantas tejedoras insisten en ello y la verdad es que es casi mágico. Un tejido que parecía irregular comienza a tomar forma, los puntos se definen mejor, las líneas se ven más limpias y todo eso adquiere una apariencia mucho más profesional, por así decirlo. Existe una frase muy conocida en el mundo del tejido que dice, confía en el proceso. Y yo creo que no solamente existe en el mundo del tejido, creo que el bloqueo representa perfectamente esa idea, porque muchas veces una pieza no se ve increíble cuando acabamos el último punto, pero eso no significa que esté terminada. Algunos proyectos necesitan ese paso final para mostrar todo su potencial. Y ahora quiero hablar algo que quizás no parezca una técnica, pero que para mí lo fue y es aprender a destejer.
porque durante mucho tiempo veía los errores como fracasos. Si tenía que deshacer varias vueltas, me molestaba, me irritaba muchísimo. Sentía que había perdido el tiempo, pero con los años y la experiencia cambié completamente mi perspectiva. Entendí que destejer también forma parte del proceso. Las tejedoras más experimentadas no son necesariamente las que nunca se equivocan, son las que saben identificar un error y corregirlo sin miedo. Y esa es una enseñanza que va mucho más allá del crochet. A veces avanzar implica volver atrás y creo que también corregir algo es más importante que terminar rápido y creo que esa mentalidad nos ayuda tanto dentro como fuera del tejido. Si soy completamente sincera, ninguna de estas técnicas fue la que más cambió mi forma de tejer. Yo creo que realmente cambió mi forma de tejer fue comprender que siempre hay algo nuevo para aprender. Fue dejar de preocuparme por hacer todo perfecto, entender que equivocarme era parte del proceso, pasar de seguir instrucciones a comprender estructuras, porque creo que todas las tejedoras tenemos un momento de transformación, ese momento en el que dejamos de pensar qué punto tengo que hacer ahora y empezamos a preguntarnos por qué este punto está aquí. Y cuando llegamos a ese punto, el crochet deja de ser solamente una sucesión de movimientos. Yo creo que se convierte en una forma de entender cómo se construyen las cosas. Y para mí ahí es donde comienza la verdadera creatividad. Hay una frase de Elizabeth Zimmermann, una de las figuras más influyentes del tejido moderno que siempre me ha gustado, y ella decía, "Knit on with confidence and hope through all crisis", que podría traducirse como sigue tejiendo con confianza y esperanza a través de todas las crisis. Aunque ella hablaba principalmente del tejido con 2 agujas, creo que el mensaje aplica perfectamente al crochet, porque al final tejer nos enseña algo muy valioso, que casi todo puede corregirse. Un punto puede deshacerse, una fila puede rehacerse, un proyecto puede empezar de nuevo y muchas veces aquello que parecía un error termina convirtiéndose en una oportunidad para aprender algo que antes no sabíamos. Por eso creo que las técnicas que realmente cambian nuestra forma de tejer no son solamente las que nos ayudan a crear proyectos más bonitos, son las que nos enseñan a tener paciencia, a resolver problemas y a confiar en nuestro proceso de aprendizaje, que no es menor. Yo creo que ahora si yo veo mis primeros proyectos y los comparo con los actuales, no veo quizás una diferencia, solo una diferencia en la calidad de los puntos. Veo una diferencia en la manera de pensar. Cada técnica me enseñó algo nuevo y por supuesto cada error también me enseñó algo nuevo. Cada proyecto me dejó una lección diferente y por eso creo que una de las cosas más bonitas del crochet es que nunca terminamos de aprender. Siempre existe una técnica, una nueva textura, una nueva construcción, una forma de ver algo que ya creíamos conocer. Y bueno, nada, creo que llegamos al final del episodio 9 y me gustaría muchísimo saber tu opinión. ¿Cuál fue la técnica que cambió tu forma de tejer? ¿Cuál fue ese descubrimiento que hizo que todo tuviera sentido? Gracias por acompañarme en este episodio. Escuchamos el próximo lunes y toma tu aguja de crochet y dale hilo. Gracias por estar del otro lado y por compartir este espacio conmigo. Esto fue Dale Hilo Podcast. Yo soy Jorliana de Lana Colores y nos escuchamos en el próximo episodio.